¿Alguna vez has sentido miedo por algo que no conoces? A veces, escuchamos cuentos sobre lugares misteriosos o personajes que dan un poco de miedo, y dejamos que ese sentimiento nos controle. Eso es justo lo que le pasó a Víctor con el huerto de calabazas, un lugar rodeado de secretos. Pero, ¿y si las cosas no fueran como parecen? Acompáñalo en esta aventura y descubre cómo la valentía y la curiosidad pueden ayudarnos a ver más allá de nuestros miedos. Todos en el pueblo hablaban del huerto de calabazas que estaba en la colina. Era un lugar un poco extraño, siempre envuelto en una bruma misteriosa. Las calabazas que crecían allí eran gigantes, pero su color no era el naranja brillante de las calabazas comunes. Eran de un tono muy oscuro, casi negro, y bajo la luz de la luna, parecían no moverse nunca. Víctor había escuchado las historias que contaban los mayores en el pueblo. Decían, una bruja cuida ese huerto. Si te acercas demasiado, te atrapará y te convertirá en una calabaza para siempre. Víctor solía reírse de esas historias, aunque en el fondo, muy en el fondo, el miedo a la bruja hacía que cada vez que sus amigos querían ir a explorar, él siempre pusiera una excusa para no hacerlo. Se inventaba que tenía que ayudar en casa, o que ya tenía otros planes, cualquier cosa para no tener que subir esa colina. Sin embargo, a medida que Halloween se acercaba, sus amigos empezaron a retarlo cada vez más. «Vamos, Víctor», dijo su amigo Iker una tarde. «¿Por qué no vamos al huerto de calabazas esta noche? ¿O es que tienes miedo?» Los otros niños se rieron, y Víctor sintió una mezcla de orgullo y terror. No quería que pensaran que era un cobarde, pero la idea de enfrentarse a la bruja le daba escalofríos. No quería admitirlo, pero la posibilidad de que las historias fueran reales lo asustaba muchísimo. Esa misma noche, después de cenar, Víctor tomó una decisión. Armado de valor y con una pequeña linterna en la mano, decidió que iría al huerto. Solo a un vistazo, pensó para tranquilizarse, solo para demostrar que no hay nada que temer. Iré, miraré y volveré corriendo. La luna llena iluminaba el camino mientras subía la colina. La niebla alrededor del huerto era más espesa de lo que había imaginado, casi como algodón. Cuando llegó al borde del campo, miró a su alrededor, pero ninguno de sus amigos estaba allí. Estaba completamente solo. Frente a él, solo pudo ver las enormes calabazas oscuras. De cerca, eran mucho más grandes de lo que parecían desde el pueblo, y su piel oscura brillaba de una forma extraña bajo la luz de la luna. Víctor respiró hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón, y dio un paso adelante, adentrándose en el huerto. De repente, un susurro se levantó en el aire. Las hojas secas de las calabazas crujieron a su alrededor, y una extraña risa resonó en la distancia. No era una risa alegre, sino una que le puso la piel de gallina. Víctor se quedó inmóvil, con el corazón palpitando tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. «Así que has venido», dijo una voz malvada justo detrás de él. Víctor se giró de golpe, y allí estaba ella, la bruja. Su figura alta y delgada se perfilaba entre la niebla, con una larga capa negra que ondeaba con el viento, y un sombrero puntiagudo que casi tocaba las ramas de un árbol cercano. Sus ojos brillaban con un destello verdoso, y sostenía un largo bastón en sus manos. «¿Qué haces en mi huerto pequeño?», preguntó la bruja con una sonrisa torcida, que no le gustó nada a Víctor. Él temblaba de pies a cabeza. Todo en él quería salir corriendo, pero sus pies parecían pegados al suelo. No podía moverse. Recordó las historias de los mayores en te convertirá en una calabaza, y ahora no podía dejar de mirar las grandes calabazas que lo rodeaban, imaginando que antes habían sido niños como él. La bruja se acercó lentamente, y con cada paso que daba, las calabazas a su alrededor parecían moverse, como si estuvieran vivas y lo estuvieran observando. Víctor sintió que el miedo lo envolvía como una niebla espesa y fría. Estaba paralizado. Pero entonces, algo dentro de él, una pequeña chispa de valentía, se reveló. ¿Por qué la bruja hacía esto? ¿Por qué le gustaba asustar a los niños? No podía quedarse allí, paralizado para siempre. Tenía que hacer algo. «No tengo miedo», gritó de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Su voz sonó más fuerte y segura de lo que esperaba. La bruja se detuvo y lo miró, inclinando la cabeza. «¿No tienes miedo?», preguntó, con curiosidad. «¿Y por qué no?». Víctor, aunque todavía temblaba un poco, se sintió más valiente. Levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. «Porque no tienes poder sobre mí si no te temo. No puedes convertir a nadie en una calabaza,
Al menos no a mí. La bruja lo miró en silencio por un momento, y luego su risa resonó de nuevo en el aire. Pero esta vez no era una risa malvada, era una risa de aprobación. Muchacho listo, dijo la bruja, y su sonrisa ya no parecía torcida, sino amable. Tienes razón. El miedo le da poder a las cosas que no lo merecen. Sí, no, mi Thames. No tengo ninguna razón para hacerte daño. Víctor la miró, completamente confundido, pero también muy aliviado. La niebla a su alrededor empezó a disiparse, y la figura de la mujer ya no parecía tan aterradora. La bruja se inclinó sobre él, y sus ojos verdes brillaban ahora con una luz cálida. No soy ninguna bruja malvada, explicó con voz suave. Solo soy una anciana que cuida este huerto desde hace mucho, mucho tiempo, porque nadie más lo hace. Pero es más fácil mantener a los curiosos alejados cuando creen en viejas historias de terror. Eres el primero en enfrentarse a mí, sin salir huyendo. Eres muy valiente. La mujer se agachó y cogió una de las grandes calabazas oscuras del suelo. Mientras Víctor la miraba fijamente, se dio cuenta de que el lugar que antes parecía oscuro y tenebroso, ahora era simplemente un hermoso campo de calabazas listas para la cosecha, iluminado por la luna. Toma una calabaza, le dijo la mujer, ofreciéndosela. Esta noche has aprendido una lección muy importante. El miedo es grande y ruidoso, pero si no le haces caso, se vuelve pequeño y débil. Víctor tomó la calabaza, asombrado por todo lo que acababa de vivir. Al bajar la colina con la enorme calabaza bajo el brazo, ya no sentía miedo. Sabía que había superado algo mucho más grande que una supuesta bruja. Había superado su propio temor. Esa noche, mientras tallaba su calabaza para Halloween, recordó las palabras de la anciana y sonrió. El miedo pierde toda su fuerza cuando te das cuenta de que siempre fuiste más fuerte que él.